Buenos días, hola, muy buenos días a todas y todos. A nombre del Colegio de Jalisco, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del ebook Espacios Periféricos, Política, Violencia y Territorio en las Bordas da Cidade. Agradezco a las autoridades del Colegio de Jalisco, a nuestro presidente, el doctor Roberto Arias de la Mora, y a la secretaria general, a la maestra Ichel Ruiz Anguiano, por todo el apoyo concedido para la realización de este evento. Y bueno, por supuesto, también agradecemos a quienes nos acompañan de manera presencial. Saludo con gusto a los colegas que nos acompañan y estudiantes. Y también a quienes nos siguen de manera virtual, a distancia, a través del Facebook, pues donde los invitamos a compartir sus comentarios que estaremos recuperando más adelante. Mi nombre es Jacqueline Garza, soy profesora e investigadora de esta institución. Y bueno, voy a moderar la sesión en la que me encuentro rodeada de colegas, amigos, a quienes me voy a permitir presentar. Es un gusto contar con la participación de los organizadores del libro, que ahora los van a ir conociendo más a detalle, y saludo con gusto a la doctora Valeria Cristina de Oliveira. Gracias, Val, por estar aquí con nosotros. Además, contamos con la grata presencia del doctor Moisés Cooper. Gracias, Moisés, por estar esta tarde con nosotros. Y también saludo con gusto al doctor Matthew Aaron Richmond. Gracias, Matt, por estar esta tarde con nosotros. Y bueno, es un agrado también contar con la presencia de dos investigadores que nos harán favor de compartir sus impresiones del libro, ¿no? Por supuesto, agradecemos la participación del doctor Miguel Hernández. Bienvenido, doctor. Gracias. Y también por supuesto, participación de nuestro ya compañero de casa, el doctor Arturo Durán Padilla. Gracias. Pues agradecemos a todos esta participación del libro. Esta es una obra colectiva que nos da mucho gusto presentar aquí en el colegio porque es el resultado de varios años de investigación, de estancias postdoctorales y de la coordinación de trabajo de diversos investigadores, el del cual nos van a hablar más a detalle mis colegas que nos acompañan a distancia. Tuvimos el libro a finales del 2022 impreso y se distribuyó principalmente en Brasil, pero finalmente el año pasado salió en su versión electrónica y hoy el libro pues se puede conseguir en todas las plataformas digitales. Entonces, para nosotros es un gusto que lo puedan adquirir por ese medio. Entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir dar la palabra a la doctora Valeria Cristina de Oliveira, quien es parte de estos organizadores del libro. No sin antes presentar un breve resumen de su currículum. Valeria es profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, la UFMG. También es investigadora del Centro de Estudios en Criminalidad y Seguridad Pública, el CRISPI, y del Núcleo de Estudios en Desigualdades Escolares. Ha investigado sobre violencia escolar, vecindad y violencias y desigualdades escolares, políticas de seguridad pública en zonas periféricas. Valeria fue estudiante del doctorado visitante en la Universidad Estatal de Florida en el 2015 y es investigadora, o fue investigadora más bien, postdoctoral en el Centro de Estudios de la Metrópoli, el CEM, en el 2017. Es licenciada en Ciencias Sociales y obtuvo su maestría en el 2012 y el doctorado en el 2016 en Sociología en la UFMG. Tiene experiencia previa en la Administración Pública Estatal de Políticas de Seguridad Pública y sobre desarrollo social en el gobierno federal brasileño del 2010 al 2012. Entonces, pues sin más preámbulo, adelante, Val. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a Jaqueline, que es una amiga, una persona muy importante para mí. Estoy muy feliz, contenta de estar acá hoy. Es un honor compartir este momento con ustedes. Yo no hablo nada de español. Entonces, yo creo que será mejor hablar en portugués. Que prefere, Jaque? Mas não sei, porque costumo falar rápido. Se falo devagar, podem me entender? Não sei. Sim? É. Mas você fala português, Jaque. Não? Vou tentar algo como um portunhol. Todos conseguem ver a tela? Perfeito. Entonces, quiero agradecer a todos los que están acá esta tarde, especialmente a la profesora Jaqueline Plasencia
por la organización del evento. Empezaré disculpándome por mi portuñol, que es, como pueden observar, terrible. Pero creo que sería mejor hablar portuñol para facilitar la comprensión de algunas palabras. Mi papel es dar una introducción a nuestro libro, Espaços Periféricos, Política, Violência y Territorio nas Bordas da Cidade. El libro fue lanzado en el año de 2020 por la editorial de la Universidad Federal de San Carlos, siendo el resultado de la feliz reunión de 4 investigadores, estos que están acá. En la portada hay una fotografía de otro gran colaborador del libro, que es el profesor Gabriel Feltrán. En la foto, una vista del interior de la estación Sapopemba del monorriel que atraviesa la avenida Sapopemba, una de las mayores del país. A continuación, hablaremos más sobre Sapopemba. Por ahora, es importante hablar de los organizadores de esta obra, nosotros. Estes son Matthew Richmond, Moisés Cooper y yo, Valério Oliveira y Jaqueline Plasencia. Nosotros realizamos una pasantía postdoctoral en el Centro de Estudios Metropolitanos de la Metrópoli, el CEN, entre 2016 y 2017. Todos estábamos y seguimos estando interesados en el campo de los estudios sobre diferentes fenómenos sociales en los márgenes de la ciudad. Y además de esto, todos realizamos en este periodo investigaciones de campo llevadas a cabo en el distrito de Sapopemba, zona este de São Paulo. Sapopemba ya había sido campo de otras investigaciones del centro bajo el incentivo del profesor Gabriel Feltrán, que desde el inicio de los años 2000 había realizado estudios sobre movimientos sociales y la acción del mercado ilegal de drogas, principalmente del primer comando del capital, el PCC, en esta región. Sapopemba es un distrito en la parte oriental de la ciudad de São Paulo, capital del estado de São Paulo, con 300.000 habitantes, alrededor de 50 barrios. Entre los años 60 y 70, Sapopemba fue una zona de expansión de la ciudad. Esto ocurrió debido a la atracción de trabajadores a esta región, que es muy conocida por ser una área con grandes industrias automovilísticas y petroquímicas. El crecimiento demográfico trajo consigo una gran demanda por viviendas, habitaciones, infraestructura urbana. La consecuencia fue una historia de movilización política que también se consolidó con los movimientos por la redemocratización del país a mediados de la década de 80. Hubo participación de los movimientos sindicales, la Iglesia Católica, las universidades y la sociedad civil organizada en general. Nos anos seguintes, a partir de la década de 2000, se produjo una transformación de los movimientos sociales y de toda área que en este momento había menos luchas por cuestiones estructurales, más luchas por derechos humanos, por ejemplo. También hubo una mayor participación de estos movimientos en las políticas públicas, con el acento al poder de gobiernos de izquierda. Por otro lado, hubo un aumento de la violencia policial, acción de grupos armados organizados, como el primer comando de la capital, por medio de la regulación del mercado y de la violencia, y también una reestructuración económica, más informalidad del mercado de trabajo y un enfoque mayor en los servicios, o que es un cambio importante considerando que en el pasado la región era muy conocida por el papel de la industria, que es algo que ha cambiado mucho en estos años.
Este escenario, portanto, es un escenario muy diferente daquele em que los primeros movimientos sociales ocurridos en esta región empezaron. Entonces, el escenario ha cambiado y creemos que este cambio es similar a los cambios que se ha ocurrido en todo el país. Entonces, los movimientos sociales han cambiado en Sapopemba y también en otras partes de Brasil, en otras periferias urbanas. También se cambió la economía, tal cual ocurrió en Sapopemba. A violência ha cambiado em Sapopemba e também ha cambiado em las demás periferias de Brasil. Por isso, creemos que era uma oportunidade para nós conhecer mais acerca do cenário em las periferias urbanas, dando uma mirada para Sapopemba, para esta área, para este distrito, que para nós ha experimentado en estos últimos años cambios similares con los cambios que hemos experimentado en otras periferias, en otras márgenes del país. Entonces, esta es el primer razón que se explica nuestra opción por hacer nuestras investigaciones, que también este trabajo colectivo en esta área. Entonces, observando que había una grande cantidad de trabajos hechos en esta área, pensamos, oh, ¿cómo no? Sería muy interesante construir, producir algo que pues, pudiese como que apresentar todas estas miradas para una misma región. Entonces, decidimos como que invitar otros autores que estuvieran trabajando en esta área en Sapopemba para contribuir con esta publicación con este libro, escribiendo un capítulo para nuestro libro. Entonces tenemos variados asuntos, variados temas en el libro, como los movimientos sociales por moradia, por viviendas, por educación, su relación con el Estado, el control social en los mecanismos informales de la construcción del control social, las dinámicas del mercado ilegal de drogas, de armas, del tráfico, trayectorias escolares de jóvenes en esta área, la política socioeducativa, la memoria en estos movimientos sociales, dado que esta región, que este distrito tiene una importante tradición de movimientos sociales, y la participación en las políticas sociales de salud. Entonces, tentamos crear o invitar investigadores que estaban o que estuvieran trabajando en esta área en algunos años acerca de sus temas, de sus asuntos. Fue una oportunidad de construir el libro Espacios Periféricos. Como todos estábamos trabajando en el Centro de Estudios de la Metrópole, invitamos al profesor Eduardo Márquez para escribir el prefacio, el prólogo del trabajo. Fue un gran honor para nosotros que él ha aceptado. Esto es uno de los capítulos más importantes del libro, porque el profesor Eduardo ha construido una buena síntesis de toda nuestra idea acerca del trabajo, de estos cambios que ha ocurrido en Sapopemba, como un ejemplo de todo que ha ocurrido en nuestro país en estos últimos años. Entonces,
nosotros, los cuatro, hemos escrito acerca de nuestras investigaciones, pero invitamos más 9 investigadores que trabajaron en Sapopemba para contribuir con nuestro libro. Tenemos entonces a Ana Paula Gaudiano, Gabriela Lota, Mariana Vittar, Lineker Batista, el propio Gabriel Feltrán, Teocleciana Ferreira, que es una de las personas que viven en el área y que se ha tornado una investigadora de los temas, que ha vivido como una de las lideranzas en aquel área. Vera Chatán, Luiz Marques e Tássia Alves. Além do... El prefacio es uno de estos capítulos, pero tenemos también 3 comentarios, como que capítulos que hacen una síntesis de cada una de las partes que Moisés irá a presentar, creo que es Moisés. Entonces, invitamos también investigadores de cada una de las sesiones del libro, como que la primera parte acerca de la política, la segunda parte acerca de la violencia y las relaciones con el territorio, y la tercera parte acerca de las relaciones con el Estado. Entonces, estos son los comentaristas que también nos dieron mucho honor, alegría tenerlos conosco en esta obra. En términos de abordaje metodológica, tenemos muchas diferentes escolhas, miradas metodológicas para el campo. La etnografía es posiblemente la más común, pero también tenemos entrevistas, análisis de documentos, en una pesquisa cuantitativa, un survey, una encuesta representativa de una parte de esta región. Entonces, es un libro que es realmente, verdaderamente una tentativa de trabajar junto con un gran grupo que trabaja sobre perspectivas teóricas y metodológicas distintas, pero que tienen la oportunidad de hacerlo mirando para una única región de la ciudad. Entonces, tenemos esto como una oportunidad única de hacer esta experiencia, de construir esta obra y entonces contribuir para la reflexión, para el debate acerca de este tema da política, da violência, do território em la ciudad, según la mirada de las márgenes o de las periferias. Okay. Muchas gracias, muito obrigada, muchas gracias, Val. Creo que tu Perdóname español, por portuñol portuñol. fue excelente, te pudimos entender muy bien, gracias. Vamos ahora a darle la palabra al doctor Moisés Cooper, quien es profesor asistente en el Instituto de Políticas del Desarrollo de la Universidad de Amberes e investigador principal en el proyecto InfoCitizen, financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Su libro, Architects of Hope, analiza los efectos de largo plazo de las políticas de vivienda brasileña. Sus intereses de investigación incluyen políticas públicas, élites intelectuales, construcciones tecnopolíticas de futuros nacionales, procesos ascendentes de dataficación e infraestructura y nuevas formas de ciudadanía desde los márgenes del sur global. Entonces, adelante, Moisés. Muchas gracias, Jacqueline, por la invitación y la organización de este evento. A todos los envolvidos en la organización también les agradezco por la oportunidad. Yo no voy a hacer una presentación en español o portuñol, así que les pido perdón. Caso hay un error de comprensión, yo voy a tratar de hacer una fala más despacio en portugués para tratar de señalar la comprensión de las ideas.
A ideia da apresentação aqui é, continuando em cima do que a Valéria acabou de falar, é dar um panorama geral sobre as questões principais de caráter geral e teórico que essa coletânea, então, traz como contribuição. E eu aponto cinco pontos principais que me parecem são sui generis dentro do que a coletânea traz como novidade, como contribuições centrais. Em primeiro lugar, também continuando em cima do que a Valéria estava dizendo, eu aponto para o fato de que é um trabalho coletivo, né, que foi construído ao longo de vários anos de pesquisa e de debates, que nós, como organizadores, desenvolvemos na época, então, como pós-docs, junto ao Centro de Estudos da Metrópole. E também vale a pena aqui assinalar que nós viemos de vários campos disciplinares, então temos geógrafos, sociólogos, antropólogos, e conduzimos pesquisas tanto qualitativas como algumas de caráter quantitativo também, que perpassam uma obra em diferentes espaços e com diversos atores e organizações na periferia ou no distrito de Sapopemba. E aqui, esse é o segundo ponto que me parece importante de ser ressaltado, né? É de que, apesar da diversidade de olhares disciplinares, metodológicos, nós todos focamos nossas pesquisas na mesma região empírica, né? E essa decisão não tem o objetivo de singularizar a experiência do local, mas, ao contrário, a ideia é de aproximar a literatura sobre espaços periféricos às nossas próprias investigações em espaços periféricos para além da Zona Leste de São Paulo, né? Então, nós argumentamos nesse sentido de que Sapopemba de fato, se constitui como uma espécie de laboratório ideal para a exploração de grandes temas e debates, tanto históricos quanto atuais, sobre a constituição e o funcionamento das periferias urbanas brasileiras. Então, a primeira parte da introdução, ela reconstrói essa história política, econômica e institucional de Sapopemba, marcando uma série de processos comuns ao desenvolvimento dos espaços periféricos ao longo do século XX. Então, esses fenômenos incluem a urbanização a partir dos anos 60, com os primeiros fluxos migratórios em massa dentro do próprio Brasil, a formação de um enorme contingente de trabalhadores com baixa qualificação que se expandiu geograficamente para as bordas da cidade e, por exemplo, também o desenfreado crescimento urbano com a expansão de moradias improvisadas e de infraestrutura precária básica, como saneamento, pavimentação e mobilidade urbana. Então, aqui vale a pena ressaltar que uma mudança importante no espaço social, político e geográfico de Sapopemba é a mudança no papel do Estado e a sua presença nas periferias brasileiras ao longo dessas décadas. Então, o Estado e as políticas públicas que foram implementadas, tendo por foco as periferias e os seus sujeitos, também contribuíram para a manutenção das desigualdades sociais e econômicas durante a segunda metade do século XX. Então, ao longo da coletânea, a gente discute como o Estado provedor ele se expandiu em várias direções, desde a redemocratização, que a Valéria vinha mencionando, então com investimentos em educação, saúde, infraestrutura, por exemplo, também com subsídios fiscais e de consumo, mais recentemente, e com parcerias com setores não governamentais, religiosos e, às vezes, inclusive, até criminosos. Então, por um lado, essa intervenção seletiva e difusa do Estado nos espaços periféricos brasileiros fomentou novas assimetrias espaciais e sociais,
porque a inclusão econômica que se viu, sobretudo, a partir dos anos 2000, não necessariamente levou a uma redução significativa nos abusos e restrições à cidadania enfrentadas pela população periférica. E tampouco também corrigiu a sensação difusa de vulnerabilidade e insegurança, que é justamente reforçada pela presença tanto da polícia quanto do crime organizado. Por outro lado, as políticas de geração de emprego e renda da era Lula revelam um aumento na renda média em um intervalo de 10 anos. A gente vê isso nessa tabela, né, com melhoras significativas nos próprios indicadores sociais e econômicos durante esse período e também com mudanças importantes no perfil ocupacional da população, especialmente quando a gente foca no miolo da estratificação social, né? Então, a gente sabe também que grande parte dos ganhos em termos das condições de renda, de consumo e emprego desse período dos anos 2000 se perdeu durante a crise política e econômica dos últimos anos. Então, isso se reflete, por exemplo, na diminuição do poder de compra, na redução do emprego formal e no aumento do desemprego também em Sapopemba. E a gente também observou mudanças importantes no comportamento político dos moradores do distrito e de outras periferias brasileiras ao longo das eleições presidenciais das últimas décadas. Então, por exemplo, com a progressiva perda de apoio da esquerda tradicional e uma guinada de setores da classe trabalhadora urbana à direita ao longo das 2 últimas décadas, onde nós temos aqui na tabela alguns desses percentuais em termos da distribuição do eleitorado nessas eleições presidenciais. Então, essa breve reconstituição histórica das transformações materiais, institucionais, sociais e políticas do distrito que a gente faz na introdução me leva justamente à quarta contribuição da coletânea, que é a de oferecer uma periodização teórico e crítica da literatura sobre periferias brasileiras. E aqui a gente tem um gráfico que a gente explora também na introdução, que mostra muito resumidamente como cada período da literatura imaginava e caracterizava os espaços periféricos através de lentes disciplinares e teóricas e focando em diversos elementos da realidade desses espaços. Então, muito resumidamente, uma primeira fase surge a partir dos anos 50, num contexto já descrito de urbanização, industrialização e migração interna em larga escala, né, com a proliferação de novas moradias periféricas autoconstruídas, né? Então aqui emerge uma definição de periferias como uma espécie de geografia isolada, baseada na escassez econômica e na constituição de infraestrutura precária, em grande parte em oposição aos centros urbanos vistos como o oposto das periferias. E a preocupação aqui era justamente, por essa literatura, de entender os fluxos e as transformações urbanas. Então, nesse contexto, os sujeitos periféricos eles passaram a ser vistos como marginais e, em muitos casos, portadores de uma cultura da pobreza. Uma segunda fase basicamente surge com o início do regime militar e vai até o momento da redemocratização brasileira, que é quando surge um campo de estudos sociais mais robusto e crítico de oposição a essa premissa da marginalidade. Então aqui a gente tem os primeiros estudos empíricos que descrevem os modos de vida, as aspirações e as práticas de sociabilidade das populações periféricas. Então, a noção de periferias como esse espaço social singular, quase que isolado e autodeterminado, né, marcado pela exploração econômica e pela repressão política, toma forma. E o sujeito periférico passa a ser visto sob esse
olhar quase que totalizante, né, e os modos de vida do sujeito periférico como uma consequência da desigualdade estrutural, da urbanização forçada, de favelas e da exclusão social. O tom dessa literatura é de otimismo, porque a premissa é de que as condições socioeconômicas adversas podem produzir mobilização política, né? Então, o sujeito periférico é um sujeito com uma subjetividade de força democratizante. Já a terceira fase, ela inicia com o processo de redemocratização e é a fase que consolida uma visão da periferia como esse espaço político insurgente, né, esse local a partir de onde emana uma visão sobre a democracia. Então, a participação política e a militância ativista ganham vez e ganham forma nesse contexto. Então, os movimentos sociais, eles são gestados nesse contexto a partir desses espaços de contestação e passam a ser importantes atores políticos na consolidação de direitos e do acesso à cidadania. E começam também, nesse contexto, a aparecer uma série de distinções internas às periferias, como, por exemplo, a oposição simbólica entre bandidos e trabalhadores, né, que também, de algum modo, é uma consequência do aumento da informalidade e do crime durante esse período. E o Estado consolida uma visão neoliberal de governo da pobreza, né? Quer dizer, começa a se consolidar aí uma visão dos sujeitos periféricos que é independente, desconectada e às vezes até divergente do resto da cidade e da sociedade. E uma quarta e última fase que nós discutimos no livro, ela surge justamente, é inaugurada com o início dos governos petistas, em 2003, e vai até o fim desse período de expansão social e econômica em 2016. E é quando as periferias se tornam construtos teóricos sofisticados e nuançados. Aqui, o papel do Estado, ele passa a ser visto como ambivalente e seletivo, de um lado, aprofundando políticas públicas, mas de outro lado, também estimulando a atuação de forças repressivas nas periferias. Esse é o momento, então, do desenvolvimento espetáculo, do case internacional da nova classe média, da expansão de mercados de consumo e da financiarização da moradia e da pobreza por meio de programas sociais. A literatura desse momento aponta para a diversidade de agentes que constituem e coexistem nesses espaços, né, que são ao mesmo tempo espaços sociais, geográficos, políticos e simbólicos, quer dizer, um conjunto de forças e direções. Entre essas agências, em disputa pelos espaços, a gente tem então os órgãos de Estado, o setor privado, organizações da sociedade civil, como igrejas, ONGs e coletivos culturais, além, como já falado, do crime organizado e de facções armadas. Então, tudo isso aponta para um modo de governo e de produção da periferia que foca nas relações diversas e porosas entre grupos e processos sociais. Eu quero encerrar minha participação salientando uma quinta contribuição que a nossa coletânea talvez traz ao debate sobre as periferias e os sujeitos periféricos. Essa contribuição reside justamente na proposição de uma agenda de estudos sobre a periferia, as periferias, e que tome a periferia ou os espaços e sujeitos periféricos como âncoras empíricas e analíticas no entendimento de fenômenos políticos, econômicos e sociais mais amplos. Então, a gente busca mostrar ao longo do livro que uma definição de trabalho desse conceito deve levar em conta as lógicas locais e subjetivas que orientam a ação e a cultura periféricas, mas também deve mostrar como que essas experiências cotidianas estão enraizadas em relações institucionais
né? Ou seja, ela se desenvolve na relação com atores mais amplos e na circulação por espaços transperiféricos. E, não menos importante, ao analisar a trajetória de Sapopemba e a trajetória da literatura sobre periferias brasileiras, a gente demonstra, então, que há uma conexão entre as experiências, as instituições e as imagens ou discursos sobre a periferia. Por isso, nós reconhecemos os espaços periféricos como uma chave analítica e metodológica fundamental para o entendimento das questões ligadas a 3 eixos de investigação que nós tratamos ao longo do livro e que a Valéria também já mencionou, mas que vale a pena repetir, que é, primeiro, a atuação, presença e governo do Estado, um segundo eixo ligado aos padrões, feições e consequências da violência urbana, e um terceiro eixo ligado à existência de modos de vida, sociabilidades e politizações vinculadas à experiência do território periférico. E para a gente entender essas transformações na política, na segurança e no território, a gente precisa voltar o nosso olhar para as bordas da cidade. Muchas gracias por la atención. Yo me quedo disponible para cuestiones en la conversación más adelante. Isso. Muito obrigada, Moisés. Muchas gracias, Moisés. Creo que nos das una buena idea de cómo Sapopemba se convirtió en nuestro laboratorio para analizar diferentes situaciones, entre ellas, pues la presencia del Estado, ¿no? Como la inacabada presencia, como lo decíamos, y en los espacios periféricos, pero creo que vale la pena seguir pensando a partir de estos 3 ejes que fueron fundamentales para la organización de este libro, que fue justamente el Estado y las políticas públicas, la violencia y el territorio, y me da gusto que se haya podido conectar el doctor Matthew Aaron Richmond, que ya está ahí para poder cederle un poco la palabra y que nos cuente un poco más sobre estas 3 partes del libro. No sin antes, pues voy a presentarlo muy brevemente. Bienvenido, Matt, quien es investigador en el Latin American and Caribbean Center de la London School of Economics y tiene un doctorado en geografía por el King's College London, una maestría en Ciencias Sociales por la Universidad de Cambridge y una licenciatura en Historia en la London School of Economics. Ha realizado postdoctorados en el Centro de Estudios de la Metrópoli y la Universidad Estadual Paulista de Sao Paulo. Actualmente es secretario del Grupo de Trabajo de Geografías de América Latina de la Sociedad Real de la Geografía del Reino Unido. Entonces, sin más preámbulo, te escuchamos, Matt. Gracias, Jackie. Voy a tentar compartir mi pantalla aquí. ¿Vean bien? ¿Sí? Ok. Entonces, muchas gracias por la organización de este evento y por el interés en nuestro libro. Como mi amigo Moisés, voy a presentar en portugués, porque mi español es bastante limitado, mucho más que el de Valeria, que me parece muy bueno, y porque para no complicar aún más nuestro debate hablando en mi idioma nativo, que es inglés. Entonces, vamos a seguir con portugués, mas voy a hablar despacio. Então, vamos para o português. Então, resta para mim, eu vou apresentar o meu próprio capítulo do livro, como a Val e Moisés já deram um resumo geral das diferentes seções do livro, vou apresentar o meu capítulo, que não é necessariamente representativo, mas acho que aparecem as 3 seções transversais que aparecem, as 3 seções do livro que aparecem no título, né? Política, Violência e Território. O meu capítulo fica na última seção, a terceira seção sobre território, mas aparecem também esses 2 outros temas. Eu acho que
como esses temas são transversais, em qualquer capítulo você vai perceber a presença de alguma forma dos outros dois. Então, vamos lá. Eu sou o único geógrafo que aparece no livro, então eu estou engajando um pouco com o debate, na verdade, bastante fundacional da geografia, que é o binário espaço-lugar. Esse binário é fundacional, mas há bastante ambiguidade e há alguns debates sobre a relação entre os dois conceitos. Espaço sendo medidas objetivas e de dimensão, distância, etc. E lugar ao modo pelo qual os ambientes específicos são percebidos, vivenciados como particulares, significativos, através dos afetos, a simbologia e assim por diante. Então, tem debates sobre qual é a relação entre esses dois conceitos. E por exemplo, tem o argumento do David Harvey, que o lugar, na época neoliberal, aparece como uma reação defensiva a processos de globalização neoliberal, por exemplo, na xenofobia contra imigrantes, ou assim chamada as coalizações de crescimento nas cidades, de colaboração entre diferentes classes sociais num dado lugar. Mas tem outras abordagens, eu me adero mais a elas, sobre, por exemplo, o caso da Doreen Massey, que enxerga o lugar como mais como uma interseção de fluxos transescalares, e que entende o lugar como, ou entende a possibilidade da construção de um senso de lugar progressista, e essa a tradução deixa uma certa ambiguidade, mas acho que as duas palavras captam uma parte do que a Massey quer dizer, a possibilidade de entender o lugar como um processo constante de construção, e uma visão mais cosmopolita, mais tolerante, mais aberta para a transformação dos lugares. E isso tem uma importância específica, um valor específico nas periferias urbanas, a meu ver, por dois motivos. Primeiro, porque os próprios moradores das periferias urbanas, na maioria dos casos, constroem os próprios bairros e as próprias casas. Então, tem uma relação muito importante, mais do que quem compra a casa como um produto através do mercado imobiliário. A construção da identidade desenvolve em relação à construção do próprio espaço vivido. E também que sofrem da estigmatização territorial hegemônica, que é a construção da periferia urbana como um lugar de ausência, de violência, de falta, e não como um lugar com um conteúdo próprio e um valor próprio. Então, essa é um pouco a construção, ou o contexto teórico com o qual eu estou engajando nesse capítulo. E para explorar esse processo da construção de lugares nas periferias urbanas, eu foco especificamente em 3 microterritórios dentro dentro de um bairro em Sapopemba, um bairro que se chama Fazenda da Juta, que tem uma história bastante interessante. E diferentes territórios, eu escolhi 3 deles, mas tem outros também, que passaram por processos históricos diferentes, que eu entendo como relacionado com a construção coletiva de diferentes sensos de lugar. Então, o primeiro caso é o caso dos mutirões. Essas são cooperativas formadas por movimentos de moradia,
na verdade, por moradores, os futuros moradores desses apartamentos ou casas, organizados dentro de movimentos de moradia. Uma firma de arquitetura social chamada Usina, o governo estadual que cedeu terrenos para a construção desses prédios e casas, e o governo municipal que pagava para a compra de materiais e para o apoio técnico. Então, os mutirantes, eles iam todo final de semana para construir os próprios apartamentos. E esses projetos, às vezes, duraram muitos anos, porque dependia do contexto político. Às vezes, saía um governo progressista, entrou um governo conservador que não queria mais financiar esses projetos, então ficavam parados e depois retomavam com a volta de um governo de esquerda. Mas até o começo dos anos 2000, todos esses projetos foram finalizados, e tem vários nesse bairro Fazenda Juta. Então, entre os moradores, eu percebi uma certa, um discurso que eu chamo de dissolução de lugar. São pessoas que participaram muitos anos no movimento, que foram formados a partir suas próprias subjetividades políticas e sociais foram formadas a partir dessa experiência, e agora reclamam bastante sobre as condições dentro do bairro. Então, tem uns exemplos aqui, eu não vou ler para não estourar o tempo, mas basicamente pessoas dizendo que tinha, na época da construção, tinha muita unidade, solidariedade, e depois que as pessoas receberam as chaves, fecharam as portas e nunca mais foram se perdendo essa convivência coletiva. E também um certo discurso criticando novos processos no bairro, principalmente a aparência de ocupações irregulares em torno dos prédios. Então, eu chamo isso de um discurso de dissolução de lugar, mas eu também percebo um certo paradoxo, que eu acho que a própria crítica desses processos, de alguma forma, motiva e sustenta o senso de lugar dessas pessoas. Então, por exemplo, tem várias organizações e várias ações sociais e políticas que continuam dentro do bairro e que continuam muito importantes, e que uma motivação importante disso lembra como esse processo da construção do bairro, a gente precisa resgatar isso, a gente precisa tentar melhorar o bairro com essa mesma energia e força coletiva. O segundo exemplo, são prédios construídos pelo governo estadual para previsto para distribuição para pessoas sem teto, precisando de um lugar para morar, através de listas de espera, um processo burocrático de alocação de apartamentos. Só que no meio desse processo, antes que foram finalizados, os prédios, eles foram ocupados de forma bastante espontânea e bastante desorganizada por pessoas sem teto, porque precisavam de um lugar para morar. E então eu descrevo no capítulo esse processo através dos depoimentos de algumas pessoas envolvidas, e eles descrevem um processo muito bastante caótico e uma experiência muito de precariedade e de insegurança que eles vivenciaram por muitos anos, morando em apartamentos inseguros, falta de infraestrutura básica, falta de serviços, e convivendo com a presença do crime organizado, que também entrou para ocupar alguns desses apartamentos.
Porém, houve um processo ao longo do tempo da regularização da presença dessas pessoas nesses apartamentos. Isso se iniciou com a negociação de contratos, prestações mensais que os moradores iriam pagar para eventualmente se tornarem os proprietários dos apartamentos. E também um processo de organização interna, que as pessoas descreveram como foi que foram criando grupos, organizações nos diferentes blocos, e que isso produziu uma certa organização interna. Então, o discurso aqui é diferente do discurso dos mutirões. É um discurso da melhora ao longo do tempo do bairro, da infraestrutura, dos serviços, da questão de segurança. Mas de uma forma mais individualizada, menos politizado, mas também uma visão mais positiva da impressão que sobreviveram uma situação muito difícil e que hoje em dia está muito melhor. Então, eu vou passar para agora o terceiro caso e último, que são ocupações irregulares que começaram basicamente mais ou menos no final da década de 2000. Então, depois da consolidação desses outros microterritórios, começaram a aparecer essas ocupações irregulares. E tem aqui, nessa imagem aérea, não sei se dá para ver bem, mas dá para ver como essas ocupações foram ocupando muitos dos espaços abertos, espaços verdes dentro do bairro e entre esses prédios. Esse é um processo bastante complexo, que envolve diferentes atores e lógicos. Esse é um exemplo de uma dessas ocupações, uma foto que foi tirada em 2017. No lado direito, uma foto que eu tirei no mês passado. Então, dá para ver esse processo de consolidação, de verticalização e da criação de rotinas, né, e de relações mais permanentes. Então, eu foco no processo, uma transição, que eu chamo da transição, brincando um pouco aqui, ainda não lugares, ou todavia não lugares, para serem lugares. Brincando um pouco com o conceito de não lugar do Marc Augé, que é um processo da construção física do espaço, do desenvolvimento de rotinas cotidianas e relações, mas também do reconhecimento do lugar e da sua identidade por moradores e não moradores, inclusive atores importantes como agentes do Estado. E entra nesse processo questões de linguagem e disputas linguísticas, por exemplo, entre a palavra invasão, que é a palavra, o termo nativo mais usado para descrever esses assentamentos, que dá para perceber que se refere ao terreno ocupado, ou seja, a terra, e não o assentamento, contra a ocupação, que se refere mais ao conteúdo, às pessoas e às estruturas que estão presentes naquele pedaço de terra. E acho que essa citação capta bem esse processo. Então, essa era uma moradora de uma dessas ocupações. A gente está contribuindo mensalmente, a gente está tentando arrumar, organizar ou embelezar. A gente começou a fazer um muro dos esgotos que eram de madeira, a gente está mais ou menos arrumando por nossa conta para ver se até mostra que a gente está arrumando, que a gente quer ficar e eles não tirem a gente. Ela está falando do Estado. O nosso medo é tirar, né?
Então, a gente mesmo está vendo se arruma. Mas aí também, por contrapartida, tem um monte de gente fazendo comércio na área, que acho que eles não aceitam. Então, tem muita irregularidade. Mas, então, enquanto não vier ninguém esclarecendo, a gente não tem o que fazer. Então, pessoas vivendo numa situação de incerteza e tentando construir um lugar com a esperança de que isso pode influenciar os agentes do Estado capazes de formalizar a presença deles. Então, vou só terminar com uma... espero que não tenha estourado o tempo, esse é o último slide. Com um trecho do último parágrafo do texto, que acho que capta bem o argumento geral. O senso de lugar pode, assim, ser entendido como uma força emergente e transversal que transborda sujeitos, criando formas de organização, normas de sociabilidade e narrativas temporais, assim como fronteiras simbólicas e geográficas. A capacidade de formar um senso de lugar e convencer outros a reconhecê-lo e se ajustar às suas normas é, portanto, uma característica central da transformação e diferenciação socioespacial nas periferias. Ele interage com fatores mais estruturais, tais como sociais, econômicos, legais e institucionais, mas não pode ser reduzido a eles. Então, vou encerrar aí, espero, e desculpa por ter falado demais. Muitas gracias. Agora sim me escuto. Muchas gracias, Matt. Muy obrigada. Creo que eres el único geógrafo de este libro, pero un excelente etnógrafo que nos ha ayudado a comprender cómo se producen los lugares, ¿no? A partir de las experiencias de los habitantes de esos barrios. Muchas gracias, Matt. Bueno, pues ahora toca escuchar a los comentaristas que ya tuvieron oportunidad de revisar y leer el libro. Entonces, pues nos va a dar mucho gusto que nos inviten a leerlo, ¿no? A comprarlo y a conocer más sobre este libro. Entonces, me voy a permitir darle la palabra al doctor Miguel Hernández, no sin antes hacer una breve presentación de él. El doctor Hernández cuenta con estudios de maestría y doctorado en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, en donde realizó investigaciones sobre impactos sociales de los proyectos de desarrollo en México, así como un estudio comparativo entre México y Brasil sobre los procesos de organización y participación social en torno a la gestión del agua potable y saneamiento. Estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre el 2017 y 2019 realizó una estancia postdoctoral y colabora como profesor invitado en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estadual de Campinas en el estado de Sao Paulo. Ha participado como consultor en diversos proyectos de desarrollo en México y ha producido artículos sobre diversos procesos participativos en México y América Latina. Actualmente, pues, es servidor público, pero no deja la academia, en la Dirección General de Construcción de Ciudadanía y Participación Social, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. Entonces, sin más preámbulo, te escuchamos. En portugués, dicen. En portugués. Que fales. Muy bien. Pues un agradecimiento antes que nada a la doctora Jacqueline Garza, del Colegio de Jalisco. Un agradecimiento también al doctor Roberto Arias, presidente del colegio, y a la maestra Echel Ruiz Sanguiano, secretaria general, por dar este espacio para, pues, presentar resultados de una investigación de años. Un agradecimiento a todos ustedes que nos están acompañando, colegas investigadores, doctor Durán, colegas investigadores del Colegio Jalisco, estudiantes. Agradecimiento también a todas las personas que ayudan a técnicamente que esto se lleve a cabo, ¿no? Que nos puedan escuchar en otros lugares de México, de Brasil, quién sabe, tal vez. E muito obrigado, colegas. Boa tarde, Valéria, Moisés, Matthew. Prazer de ver vocês novamente. Bueno, básicamente esto que vamos a compartir con ustedes es una invitación a leer el libro. Yo parto de dos preguntas. Una es,
¿qué va a encontrar el lector? Que ahorita ya han comentado nuestros colegas brasileños, los temas y los ejes principales del libro, pero la otra pregunta es, ¿por qué leer este libro? ¿No? En primer lugar, a mí me gustaría hablar un poco de el papel o la importancia de Brasil en América Latina. O sea, han vertido hasta el momento muchos datos, mucha información sobre cómo se están viviendo ciertos fenómenos sociales en estos espacios periféricos en Sao Paulo. Pero hablar de Sao Paulo es hablar de Brasil. Hablar de Brasil es hablar de un país enorme, con mucha semejanza con nuestro país. Hablar de Sao Paulo, además hablar de Brasil es hablar de un país con una vitalidad cultural, con una intensidad emocional muy importante del temperamento de los brasileños, que se acerca mucho también al nuestro, pero también con una intensidad política y económica y muchos contrastes también. No olvidemos que Brasil, al igual que México, al igual que otros países de América Latina, sufre de profundas desigualdades sociales y que estructuralmente van marcando muchas de las cosas que podemos ir encontrando en esta aportación que hacen ahorita nuestros colegas de Brasil y nuestra colega mexicana, porque esa es otra, vale la pena destacar que este es un libro en donde hay colegas brasileños, nuestro colega Mateo de Inglaterra y Jacqueline de México. Entonces es una visión bastante integral, bastante rica en ese sentido. Pero hablando de Brasil, siguiendo con esta idea de la intensidad política, económica, la desigualdad en la que se encuentra, pues de alguna forma definen el papel del estado de Sao Paulo, que es en donde está ubicado Sapopemba. Sao Paulo es una de las ciudades, si no la ciudad más rica de Brasil, es la economía de Sudamérica, es como el Nueva York, pero de Sudamérica. Entonces, imaginen todo el capital económico que hay ahí. Las élites de Sudamérica prácticamente, y la economía de Sudamérica se mueve en Sao Paulo. Y es una ciudad, vale la pena mencionar, con un desarrollo económico muy fuerte, una industria muy fuerte, ¿no? Un lugar donde se han consolidado las élites que gobiernan, no solamente el Estado, sino Brasil entero, y que definen en un momento, inclinan hacia dónde va la balanza política de quien gobierna ahí. Pero es un Estado, pues, con estas profundas desigualdades. Vale la pena destacar que las personas que viven en este espacio periférico que nos describen nuestros colegas este espacio es un resultado de un proceso migratorio muy importante. Brasil, para ejemplificarlo de manera muy breves, la parte sur de Brasil es la parte rica, la parte que concentra el capital y el desarrollo económico de todo el país. La parte norte es la parte pobre, la parte marginada y la parte que sufre estas carencias, la región que sufre las carencias. Todas las personas, la mayor parte de las personas que viven en este lugar vienen del nordeste, o sea, de la parte norte. Se fueron a vivir a estas regiones y se dice en Sao Paulo específicamente que los nordestinos, es decir, esa gente que vive en el norte es la gente que construyó Sao Paulo, porque durante este periodo de migración desde la década de los años 50 y que se fueron estableciendo en esta región, pues ellos fueron contratados como albañiles, como personas que iban y construían literalmente esa ciudad de Sao Paulo, que es como un Nueva York en esta región de América Latina, con grandes edificios, con una densidad, y a partir de eso se fue dando el crecimiento poblacional muy fuerte. No olvidemos que Sao Paulo es casi como la Ciudad de México en términos de densidad poblacional, y esto la hace pues un estado bastante peculiar. ¿Qué es lo que está pasando en esta región, en este estado y específicamente en esta región de la que están hablando los colegas? Pues es lo que han
mencionado ya en un primer momento. Y aquí vale la pena establecer como estos 3 ejes de los que han estado comentando, que son los que guían la parte temática del libro, que tiene que ver con la acción del Estado, las formas de vida y la violencia cotidiana en esta región, y la manera en la que se va haciendo ciudad, la manera en que se va construyendo espacialmente esta sociedad, esta región. Entonces, aquí creo que es bien importante destacar cómo el Estado y las políticas del Estado se van expresando, se van materializando y se van territorializando en esta región. O sea, yo creo que es una de las principales aportaciones de este libro, a entender cómo el Estado va llegando y va haciendo presencia, a quién va beneficiando, qué sentido le va encontrando la gente a las políticas sociales, principalmente en el área de educación, de salud, de asistencia social, qué significado va encontrando la gente en ello, cómo le ha cambiado la vida, ¿no? Cómo no le ha cambiado la vida, o incluso cómo estas políticas que pudiéramos pensar que están atendiendo derechos sociales o derechos económicos o derechos humanos, también están generando desigualdad, ¿no? En varios capítulos que centran su tema en esta interacción, pues se destacan roles de actores sociales, ¿no? De los usuarios, que también son heterogéneos, no son los mismos, no tienen las mismas percepciones, las mismas aspiraciones, pero también de actores que son los que implementan, o a los que gracias a ellos se implementan ciertas políticas públicas en esta región, ¿no? Vemos la interacción entre el Estado, entre la Iglesia católica, entre la Iglesia protestante, entre las diversas facciones de grupos criminales en la región, y en general cómo van impactando y cómo se van estableciendo los roles de estos mediadores que tienen esta posibilidad de operar estas políticas, pero también eso les va dando cierto capital político para continuar pues, con su agenda también, ¿no? No olvidemos aquí el papel, por ejemplo, que han tenido las iglesias en sus diversas expresiones. En un primer momento, la Iglesia Católica, a través de esta tendencia de la teología de la liberación, que marca muy bien la relación entre religión, justicia, y que de alguna forma fue un componente que sirvió a que la movilización social se diera de manera muy fuerte, y que estas políticas de acceso a justicia, a vivienda, a educación, a un sistema de salud, pues fue creado o fue empujado por este tipo de organizaciones vinculadas a esta tendencia. Lo curioso y lo interesante es también la presencia que fue tomando, y que hoy en día es muy fuerte en Brasil, de las iglesias evangélicas, que, vale de paso decir, mantienen una relación muy cercana con las posturas más conservadoras y lo que llamamos de derecha política, ¿no? Y que de alguna manera volcaron la tendencia hacia la instauración de un gobierno que acaba de terminar con el presidente Jair Bolsonaro, de derecha, de conservadurismo en la política. Entonces, este es un primer momento que creo yo que vale la pena destacar, en términos de cómo los actores van asumiendo un papel y cómo van capitalizando, cómo van implementando las políticas que se generan desde el Estado. Otro, como mencionábamos, que es el de la violencia, que es, no dicho sea de paso, un lugar donde se ve a flor de piel, donde la policía mata sin preguntar, que es algo que en Brasil sucede de manera casi cotidiana, más en aquellos lugares o en aquellos espacios donde quien gobierna mantiene una postura pues conservadora, autoritaria, y que de alguna forma va criminalizando no solamente la cuestión racial, ¿no? Color de piel, sino también la clase social. O sea, ser pobre también puede ser una condición de
de represión, ¿no? Y de estigma, de etiquetas. En algún momento, cuando nosotros estuvimos haciendo también trabajo de campo, nos dimos cuenta que el color de piel define mucho a veces por si te para o no la policía. Yo tenía un amigo colombiano que es afrodescendiente y sufría porque lo paraban, solo por el hecho de ser, por el color de su piel. Le pedían identificación y bueno, allá en esta región de la que hablan los colegas, pues es muy común que la policía antes de preguntar simplemente disparaba. Y así murieron muchos jóvenes que pues algunos quizás sí estaban involucrados en actividades del crimen, pero no todos, ¿no? Y el tercer momento o el tercer eje que tiene que ver con la heterogeneidad en la producción de espacios también ya nos comentaba ahorita Matthew, cómo se van generando microespacios también. O sea, en algún momento, o sea, no solamente la gente vive en la periferia, sino que había algunos testimonios donde la gente dice, es que yo vivo en la periferia de la periferia, eh, o sea, están mucho más marginados de lo que nos podríamos imaginar, ¿no? Entonces, ahí vale la pena mucho ir viendo cómo se van constituyendo estos modos de vida, estos esquemas de apropiación del espacio, cómo la gente los va significando, resignificando, qué mensajes vamos encontrando en el espacio en sí, pero también en paredes, ¿no? Donde de pronto puede haber ante una situación de violencia alguna expresión de inconformidad, por ejemplo, o de recuerdo de aquellos que tuvieron un deceso trágico en cierto lugar, o cómo hay incluso espacios que la gente sabe lo complejo que es estar ahí, ¿no? Por ejemplo, en algunas regiones de estas periferias, es muy común encontrar una relación entre espacios degradados ambientalmente, porque todo las aguas residuales, como no hay sistemas de entubamiento, de tratamiento de aguas, van a dar a los arroyos, se forman arroyos, donde pues no hay una buena salubridad, no hay una buena, buenas condiciones de higiene, ¿no? Pero estos espacios que además que de su degradación ambiental, también son espacios donde socialmente hay esa degradación, porque son donde el crimen tira a los muertos, tira a los carros, donde se vende la droga, en fin. O sea, la gente sabe en qué espacios se pueden hacer ciertas cosas, qué espacios son peligrosos, qué espacios son seguros, ¿no? Y bueno, o sea, esa es parte de todas las cosas que ustedes podrían encontrar en este libro. En términos de temas, vale la pena mucho echarse un clavado, no sin referente general que les hablaba del Brasil, lo que es Brasil, que es un país grande, desigual, con muchos contrastes, y específicamente cómo es Sao Paulo, que es la capital más rica del estado, del país, pero también la ciudad donde se dan estos procesos de segregación, ¿no? Que incluso hasta arquitectónicamente están bien delimitados en la ciudad. O sea, hay en los barrios ricos, hay un lugar donde entra la gente trabajadora porque no se puede mezclar con los dueños, ¿no? Que son de color de piel blanca. Entonces, eso marca también mucho este nivel de desigualdades en Brasil. Ese es la primera parte de lo que me gustaría, me interesaba platicarles. Y la segunda tiene que ver con cómo se hizo el libro. Y ahí yo tuve la fortuna de estar acompañando ese proceso, de estar con los colegas Jacqueline, con Matthew, con Valeria, con Moisés, en esos momentos en donde se estaba tejiendo, donde se estaba sacando, extrayendo esta información. Y ahí creo que se destacan varias cosas. Uno, que es un equipo interdisciplinar, es decir, son miradas
de gente con formación académica distinta, antropólogos, sociólogos, geógrafos, que a su vez tienen intereses y cualidades en la historia, en el manejo de datos, y como bien lo comentaban los colegas, este libro no solamente ustedes pueden encontrar datos duros o cuantitativos sobre números, sobre cifras, sobre porcentajes, sino que van a encontrar también estas, pues, testimonios de la gente que ahí vive. Y creo que es algo que se agradece mucho en una lectura así porque no la hace rígida. Nosotros normalmente podemos encontrar algunas contribuciones que son interesantes porque está muy fresco el dato, pero los datos están deshumanizados. Aquí lo que hay es esta mezcla del dato, pero la parte humana, la parte de quien está hablando. Incluso participa una colega que directamente estuvo o que vive en esta región, que fue militante, que se ha dado, ha tenido esta experiencia en el sentido de que ve cómo se ha transformado su territorio, ve los logros que han obtenido, pero también los problemas en los que todavía se están generando ahí. Entonces, esa es la primera parte. La segunda, el segundo aspecto que me gustaría destacar es que es un libro donde el trabajo de campo es esencial. Y el trabajo de campo, lo que considero que podemos encontrar aquí es que permitió identificar disputas, conflictos, percepciones, ¿no? La manera en la que los actores están interrelacionados, actores gubernamentales, los gubernamentales con los mediadores con los usuarios con diversas facciones del crimen, o incluso las percepciones que tienen estos sobre las políticas que se han generado para, en teoría, beneficiarlos, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que es súper importante, que vale la pena destacar en el libro y que vamos a encontrar. No es un libro del que podamos decir está hecho desde las oficinas, desde un cubículo, desde el escritorio. No es un libro donde nuestros colegas estuvieron viviendo ahí, literalmente. Que dicho sea de paso, hacer de trabajo de campo en estas regiones no es fácil, ¿no? O sea, hay que tener no solamente la pericia metodológica, la formación como etnógrafos, como sociólogos, como geógrafos, para saber en dónde están parados, sino que hay que tener una serie de redes que también te ayuden a estar allí en estos territorios. Establecer esta empatía con la gente de estas regiones no es algo tan fácil, y creo que ese es un gran mérito en esta obra. Y bueno, creo que ya para ir cerrando mi invitación a esta lectura, creo que es un tema actual. O sea, creo que es un tema que quizá aquí yo veo muchos estudiantes, muchos colegas académicos, investigadores. Valdría la pena ver cómo podríamos repensar esto para nuestro caso, para el caso mexicano. En algún momento a mí, mis colegas me decían, ay, cuando fuiste a Brasil, fuiste a las favelas, ¿viste cómo eran las favelas? Porque se ha vendido mucho hay como un imaginario de Brasil, el carnaval, la alegría, las favelas, el narcotráfico. Se va generando este ideal, ¿no? Este imaginario. Pero pues yo les decía, pues sí, estuvimos trabajando ahí en las regiones periféricas, pero no hay que olvidar una cosa, colegas. En México también tenemos estas regiones. No hay que ir a Brasil para hablar no, aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, la Ciudad de México, las principales ciudades de nuestro país, hay este tipo de espacios donde seguramente vamos a encontrar algunas similitudes, ¿no? Entonces, la invitación, pues, es obvio a que lean este libro, sobre todo para nuestros colegas estudiantes, porque seguramente ahí les va a dejar como el interés para, pues, analizar a partir de estos casos lo que pasa en nuestro país también, que seguramente hay situaciones que se ven de manera semejante, no igual, pero sí de manera muy semejante, o hay patrones, ¿no? Y finalmente, porque, bueno,
cuando entró Lula en su primer periodo de gobierno, creó algo que llamó Ministerio de las Ciudades, que era como una instancia de gobierno federal para generar, implementar políticas, diseñar políticas específicamente orientadas a este tipo de regiones. Lo interesante que es que ahorita que ganó otra vez Lula, ya está en su tercer mandato, que hay una posibilidad nuevamente de generar cosas diferentes después de 4 años de gobierno conservador, en el que incluso esto no fue de interés de ellos, de quienes gobernaron. Ahorita se creó una Secretaría Nacional de Políticas para los territorios periféricos de Brasil, donde el responsable es una persona joven que vivió en una región periférica de Sao Paulo, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, yo ya me estoy imaginando casi que la segunda parte del libro aquí con nuestros colegas Matthew, Moisés y Valeria y Jacqueline, de qué va a pasar después de que se den estos resultados de esta nueva secretaría que creó Lula para atender específicamente espacios periféricos. Y bueno, pues básicamente esa sería mi invitación para que lean el libro, que lo compren, que lo tengan allí en línea. No es difícil, el portugués, así se van entrenando, quién sabe que tal vez les den ganas de hacer una estancia doctoral por allá. Se aprende bastante, creo que el ejemplo es aquí con la doctora Jacqueline. Y bueno, pues un agradecimiento nuevamente por hacerme partícipe y pues de alguna manera fue un privilegio para mí ver cómo se fue gestando este bebé que el día de hoy se presenta. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Miguel. Pues sin duda tomaremos tu provocación, ¿no? De primero pensar en cómo este tipo de casos, pues nos ayuda a comprender lo que está sucediendo también en México. Y por el otro lado, también para Valeria, para Moisés y Matt, tenemos que regresar a hacer trabajo de campo a Zapupemba, ¿no? Nos esperan allá. Bueno, pues para cerrar, nos gustaría mucho darle la palabra al doctor Arturo Durán Padilla, que como siempre ya se dijo todo, ¿verdad, doctor? ¿Ya qué vas a decir? Pero bueno, estamos seguros que vas a decir algo bien interesante. No sé, antes, me permite, déjame leer brevísimamente, decir que es profesor investigador del Colegio de Jalisco y coordinador de la línea de investigación de estudios políticos y de gobierno en la misma institución. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado más de 50 estudios de evaluación, fiscalización municipal y sistemas de información pública, sistemas de Contraloría Social, diseño institucional, observación ciudadana en gobiernos locales, violencia y desaparición. También es integrante del grupo de investigación International Center for Information Ethics en the Stuttgart Media University, así como de la red temática CONACYT Gobernanza Metropolitana, y también forma parte, ¿no?, del Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la comunidad PIRC y del Consejo Municipal de Ciudad Abierta del Ayuntamiento de Jalapa, Veracruz. Pues adelante, doctor. Pues muchas gracias. Agradezco enormemente la invitación de la doctora Jack a platicar, pero sobre todo a festejar la publicación de este libro que tardó, por lo que entiendo yo, bastantes sufrimientos, ¿no? Ya no, los libros ya no se miden en el tiempo de publicación, sino más bien en la pérdida de canas, de dolores de cabeza, de divorcios y de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí en la mesa, y yo felicito también a los autores que nos acompañan. Una cosa es leerlos, conocerlos a través de la lectura de sus capítulos, y otra cosa es muy diferente y es muy viva, el poderlos escuchar y extendernos a través de las palabras, de la palabra misma, de la articulación misma, de la narrativa, de este trabajo tan importante que se está haciendo. Matt, Cristina, Moisés, yo los felicito, Moisés igual, ¿no? Desde esta perspectiva, en esta mesa el periférico soy yo, ¿no? Soy el totalmente distante de la construcción misma del libro. Yo confieso una cosa, empecé leyendo el libro con muchos prejuicios. Y lo digo de esto porque la formación que se tuvo sobre los estudios de desarrollo urbano en América Latina en los años 70, 80 y 90,
tomó una particularidad muy específica. Fueron entendidos a partir de la necesidad de construir historias locales a partir de la periferia. Y pensábamos que las periferias eran los monopolios de la generación de desigualdades, en contraste a un modelo anglosajón en donde conocíamos el desarrollo de las grandes ciudades a partir de la homogeneización de muchos patrones de vida urbana. Este modelo que nosotros fuimos pensándolo, lo fuimos leyendo a través de literatura norteamericana, de literatura europea, desde los estudios de las formaciones mismas de las ciudades. Primero las ciudades antiguas, las ciudades urbanas, rurales, generadores de centralidades que quedaban ahí y que tenían que emigrar, y es parte también del desarrollo de las historias de muchos de los estudios, la etnografía, la historia, la sociología, la economía, el desarrollo geográfico. Pensábamos el desarrollo de las ciudades a partir de la expulsión de las sociedades rurales. Una segunda generación es la construcción del fenómeno urbano a partir de las industrializaciones, en donde la centralidad generaba su propia, los impulsos de manera centrífuga y expulsaba a las poblaciones. Una tercera generación de estudios llegó a pensar que esta creación de periferias era la combinación de estos dos sistemas, de estos dos modelos. Uno, de la expulsión de lo rural, que no podía contener un desarrollo propio y que buscaban en las ciudades aquellos nuevos enclaves de oportunidades de crecimiento. La segunda generación fue expulsión de lo urbano, propiamente de lo citadino, y la tercera fue una articulación de estos dos procesos, una formación de periferia en donde había dos contingencias de marginación de dos ciclos distintos. Y pensábamos que esta periferia estaba determinada por la centralidad. No es exclusivo del estudio de lo urbano, sino es muy ampliado incluso desde la literatura. La periferia fue vista como un asunto de local, de retraso, de pérdida, de segregación, de atraso, de pobreza, de tristeza. Hoy lo que uno lo encuentra bien en el libro es que encuentra un renovado interés sobre una conformación diferente y cómo las periferias adquieren una naturaleza propia, una sistematicidad propia, que incluso llegan en un momento determinado, como se ha dicho aquí, a generar también ciertas centralidades, ¿no? Generan periferias de nuevas periferias. Lo digo esto con este ánimo de aclararme yo la idea. Y entonces, pensando en la distancia que tenemos con Brasil, la distancia geográfica, la distancia de contenidos, la distancia idiomática, les comentaba yo a dos colegas del interés de que tiene este libro en este formato, tanto en el de texto como en red. Y lo sorprende de que después de la retroalimentación que nos dimos a compartir la lectura del libro, es que uno de ellos me preguntaba, oye, ¿qué tiene el libro que en 270 páginas uno sigue interesado en el tema? Y el otro me decía, yo lo pensé al revés, ¿por qué nunca salí de esos 10 capítulos que contienen el libro? Y entonces decíamos, no hablamos portugués, no conformamos una identidad propia en términos de una disciplina académica propia. Otro compañero mío es un geógrafo y el otro es economista. Yo soy básicamente sociólogo, politólogo. Y decimos, ¿por qué este libro, siendo de disciplinas tan distintas, toca intereses que se mantienen vivos? Y al menos mi reflexión, y es la que quisiera compartirles con ustedes, serían tres aspectos. La primera es que en cuanto al formato, ustedes estamos acostumbrados a leer en papel, después nos tuvimos que acostumbrar a leer en electrónico, en PDF, y pensábamos desde este juego de las resistencias a decir, voy a bajar el link y lo voy a empezar a leer un texto de un idioma que no es mío, no me es propio. Pero como todo estudiante de portugués en sus primeras, ¿no? Le da por la música. El portugués es muy musical y además se acompaña de una derivación gramatical que a los que hablamos español, pues no nos cuesta trabajo. De tal suerte que después de 10 hojas de estar leyendo,
uno prácticamente termina familiarizándose con esta sonoridad. Entonces, una de las claves para quienes no conocen el idioma es que lo lean en voz alta. Y eso mismo les va conduciendo a una semejanza de fonemas que permiten una sistematización y una conexión del contenido de la palabra y que se vuelve familiar. Nos pasa lo mismo con el francés y también con el italiano. Somos de la misma familia y eso nos permite, lingüística, y eso nos permite una mayor comunicación, y que incluso al desconocimiento de las palabras, el sentido general del contexto nos puede llevar a reflexiones que incluso ni siquiera están señaladas aquí, sino nos permite un proceso de apertura de conocimiento, que yo creo que es válido, ¿no? El otro aspecto que tiene que ver con esta lectura es que yo lo acabo de descubrir, lo bajé el libro, me puse en línea y curiosamente una de las aplicaciones que tiene el Google es que tiene un traductor, ¿no? Y entonces digo, esto no tiene excusa para no ser leído, ¿no? Creo que es importante, sobre todo porque nos permite no solamente un asunto de acercarnos a un contenido que no conocemos, sino también una forma de entender un idioma que también está distante, pero no tan alejado de algunos problemas que aquí Miguel y los colegas nos han señalado, ¿no? Estas coincidencias. El otro aspecto, el segundo aspecto, yo decía, si no podemos salirnos tan fácilmente de esta jaula de ideas, de este apretado continente de contradicciones, de dolores, aquí se siente el dolor, perdón que lo diga así, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué es lo que hizo a José Vasconcelos que después de su visita a Brasil escribiera La raza cósmica? Y creo que va un poco lo que decía hace rato Miguel, ¿no? Llega fascinado de estos contrastes en donde Brasil es un caso singular. Problema de raza, que ya no es conveniente decir raza, ¿no? Pero el asunto de la negritud, el asunto de la esclavitud, el asunto de el cómo se vive lo político, y está mucho en el origen. En efecto, latinoamericanos somos muchos, tenemos muchas coincidencias, pero también tenemos muchas diferencias. A diferencia de Brasil, todo el resto de los países latinoamericanos nos independizamos con la idea de la esperanza de que llegase a esta periferia continental un monarca de la metrópolis. Brasil sí lo tuvo, ¿no? El otro rasgo significativo es esta extensión de una naturaleza contrastante, de estos climas contrastantes también brutales, que va de lo desértico a lo selvático, de esta efervescencia de la frialdad que hay también entre las personas, la distancia que hay y también la discriminación interna de la población. Uno vive fascinado por estas historias cinematográficas que tiene del jazz, del bossa nova, fabuloso, pero cuando uno encuentra en un nivel de competencia con este tipo de ambientes, no es fácil, y eso también explica mucho la crudeza del segundo apartado del libro, acerca de la violencia. La primera referencia que yo tuve de Zapopemba en mi vida fue estas crónicas de periódicos allá por los años 80, en donde se hablaba de los asesinatos de niños en las calles, ¿no? De niños que eran recluidos por la mafia del narcotráfico y que eran trasladados a los cultivos de amapolas. Y como ustedes saben, para la cosecha de la goma de amapolas se necesitan dedos muy delgados. Entonces, muchos de los chicos que eran reclutados ahí, después eran regresados a las favelas, a las villas miserias, y algunos declaraban, y entonces el narcotráfico, ustedes recordarán lo que sucedió, ¿no? Fueron historias cinematográficas y periodísticas horrorosas. Desde entonces yo me preguntaba qué tanto nuestra violencia se parece a las violencias brasileñas, algunas muy semejantes, otras más crudas, otras en México a veces son mucho más lamentables, pero esto que yo leo con los autores me recuerda mucho de cómo circulamos nuestras ciudades. No se necesita un estudio previo, es necesario reconocerlo, y aquí me llamó mucho la atención esta invitación a caminar las ciudades y observarlas.
el mismo recorrido, el desplazamiento, la narrativa que se presenta desde el prefacio, uno va leyendo una especie de capa monográfica en donde va describiendo esta relación que hay entre Sao Paulo y Sapopemba, ¿no? Uno se explica se explica la centralidad a partir hoy de la periferia, esto que señalaban hace unos momentos los compañeros. Yo lo fui leyendo así, lo fui deshojando como si fuera una cebolla en capas. La introducción me parece una introducción muy afortunada, traza muy bien estos tres grandes apartados, lo político, cómo lo político interviene, no necesariamente de manera afortunada, sino de manera deficiente, de manera articulada con no un proceso público, sino más bien de apropiaciones y de políticas desajustadas, remendadas, ¿no? De bienestar en la educación, y después pasa al plano de lo violento, y la principal contradicción que yo no logré entender y que todavía me sigue dando vueltas en la imaginación, cómo teniendo un nivel de violencia tan alto, cómo teniendo un nivel de organización criminal tan profundo que ha llegado a vincularse con lo estatal, no llega a tener tanto un nivel de masacre como lo hay en otras experiencias, ¿no? Como el índice de criminalidad no ha bajado a la explosión de datos de asesinatos como los tenemos en otras experiencias. Y eso entonces me hace pensar, indagar, que este libro es una aproximación a múltiples problemas de contradicciones que no logremos entender y que quizás en el aparato comparativo del análisis nos permitan observar también cómo lo periférico hoy empieza a generar procesos de centralidad que a su vez multiplican otros problemas en otras dimensiones. Sampopemba no podría ser Sampopemba si no viviese a un lado, si no fuese una construcción vertebral de lo que articula la informalidad de Sao Paulo. Ya se decía hace rato, digo, la economía de Sao Paulo suma más de los productos internos brutos de varios países de Sudamérica, ¿no? Así de fácil. La universidad más importante de América del Sur, ¿no? Si aquí tenemos universidades con una gran centralidad, como la Nacional, como la de Nuevo León, como la UGEL, lo podemos entender. Cómo este plano de construcción no solamente de relaciones individuales, sino de clases sociales, y que esas clases sociales van generando ciertas inercias, tradiciones culturales importantes, ¿no? De alguna manera conforman o rearticulan núcleos centrales que de alguna forma tienen un impacto que repercute nuevamente hacia la centralidad, ¿no? Es decir, como una suerte de espejo. Y por ese lado, creo que lo interesante de aquí a nivel sistémico es cómo estamos pensando el ritmo de la investigación. Cuando yo reviso el prefacio y oigo las etapas de cómo ha sido estudiado el desarrollo de nuestras ciudades, que es a partir de la experiencia esta brasileña, digo, pues así nos ha sucedido en muchas de nuestras ciudades, ¿no? Dependíamos de un modelo que adoptamos del extranjero muy anglosajón, muy de las políticas de desarrollo del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, después como una visión antropológica, como lo bien señala el libro, a través de los trabajos de Oscar Lewis, La cultura de la pobreza, adelante acerca de las teorías del marginalismo y después de esta visión dependentista de crear una historia desde lo local. Y yo me decía, no también en ese repaso que hemos hecho de manera crítica, tratando de superar estas perspectivas, no hemos dejado también algunos elementos que hemos perdido. Por ejemplo, y lo quisiera leer de manera crítica, la perspectiva que se tiene del marginalismo, prácticamente yo lo veo como un asunto de una ridiculización del concepto del marginalismo, porque se le semejaba a nivel de sinónimo marginalidad y pobreza. Hoy el estudio del marginalismo se ha renovado y ha sido crítico consigo mismo y nos ofrece tres posibilidades de opciones. Lo marginal está determinado por la insuficiencia, por la inestabilidad y por la inseguridad. Y es algo que en la articulación de nuestros nuevos conceptos
no tenemos indicador preciso que nos permita generar un indicador que nos permita medir o que nos permita comparar. Creo, y a mí me deja como provecho, primero la envidia, ¿no? De ¿por qué escribir así? La envidia de cuántos esfuerzos multidisciplinarios se han conjuntado aquí, geógrafos, sociólogos, antropólogos, y se puede reunir un trabajo armónico e interpretativo. Y la otra es cómo este trabajo, a partir de él, puede generar otros estudios. Aunque no nos guste el tema, aunque estemos distantes de los contenidos, creo que su lectura nos permite una guía de cómo ir evaluando nuestros propios esfuerzos. Y por ese lado, pues yo celebro mucho, felicito a los autores y felicito también al colegio que nos permita discutir estos temas, ¿no? Y como que yo creo que ya es tarde, pues ya vamos a comer, ¿no? Sí, al brindis. Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. Como siempre, el tiempo es un tirano. Pues no sé si aquí habría algún comentario, sino para ir cerrando, si alguno de ustedes tuviera algún comentario, quisiera decir algo. Sí, adelante. Sí, un poco fuerte nada más. Ah, ahí está el micrófono, ya, ahí va. Ajá. Sí, bueno, sí me escuchan. Bueno, bueno, desde mi posición como estudiante, yo creo que los felicito por este trabajo que es trascendental y yo retomo mucho lo que menciona tanto el doctor Miguel como el doctor Arturo. Esta cuestión bueno, me recuerda, hablando de la cuestión de cinematográfica, esta película de Ciudad de Dios o la de Ciudad de Deus, que tiene como dos vertientes, ¿no? Esta primero, como que tratan de darle una voz a aquellas personas, a aquellas comunidades que han sido flageladas por como les han mandado a este gueto, a esta parte muy, muy aparte de las ciudades privilegiadas, pero a su vez tratan como de romantizar esta parte, como justamente menciona el doctor Durán, que les dan como esta visión de menosprecio, incluso de mofa a aquellas personas que han sido segregadas. Y también recuerdo otra película, la de Tropa de Élite, que habla de la BOPE, esta policía cruel que no únicamente es xenófoba ni racista, sino que también utilizaba el pretexto de la cuestión de género, ¿no? Cómo perseguían estos grupos homosexuales, sobre todo los trans, y cómo indiscriminadamente los mataban. Entonces, creo que esta es una muy buena herramienta para partir de ahí. Y otra cosa que también me llama mucho la atención es esta reconfiguración que está viendo de las periferias, que ya se le empieza a hablar de ciudades o de comunidades periurbanas, donde ya no está tan dividida, donde no existe esta división que se nos tenía, por ejemplo, de las favelas con las ciudades privilegiadas, no únicamente Sao Paulo, sino Brasilia, que padece el mismo problema. Y me recuerda a lo que mencionaba André Gulder Frank con la cuestión del subdesarrollo del desarrollo, o sea, cómo estos mismos problemas del sistema han provocado y han permeado que continúen, pero pareciera que lo seguimos viendo como desde un estante, o sea, como diciendo, esos problemas no suceden. Y pues tenía una pregunta, pero creo que ya me la contestaron, sí, que era que si este libro funcionaba como un referente no únicamente de experiencia, que es muy importante la cuestión empírica, sino también como un punto de partida teórico-metodológico para empezar a explicar problemas que tenemos aquí en la ciudad. O sea, recuerdo la investigación de la doctora Jacqueline que nos mostró sobre cómo en Chulavista está esta situación muy penosa de violencia, desapariciones, etcétera, y tenemos células ultra ricas aquí en Guadalajara, donde son millonarias, o sea, y vemos estas diferencias que creemos que aunque Brasil esté de aquel lado del hemisferio sur, pues pareciera que tenemos exactamente los mismos problemas aquí en Guadalajara. Entonces, solo quería hacer ese comentario que, insisto, tenía esta pregunta, pero pues se adelantaron a responder. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si habría otro comentario. Bueno, sí, exactamente. Bueno, pues les parece bien si entonces vamos cerrando. Moisés, Matt, Valeria, no sé si ustedes quieren hacer un comentario final. Vocês acham que pode falar uma última coisa mais? Vamos lá, Val.
Não, só agradecer a todos pela oportunidade, enfim, foi uma tarde muito agradável. Eu agradeço também pela leitura atenta dos capítulos do livro e também pelos comentários e pela oportunidade de conversar com vocês sobre esse projeto. También, muchas gracias por los comentarios y por la presencia de todos ustedes. Miguel. Nada más reiterar la invitación a que lean el libro. E bueno, pues básicamente isso. Muito obrigado, colegas no Brasil. Boa tarde. Gracias, doctor. Boa tarde. Nada. Bueno, pues nada más agradecerles a todos los que continuaron aquí por su presencia. Como les decíamos, ya se puede conseguir el libro en todas las plataformas digitales. También ya va a estar disponible aquí en la Biblioteca Benja del Colegio de Jalisco y en algunas bibliotecas del país. Pero si no, pues está en Amazon, en Google Play por 40 reales, que son unos 150 pesitos mexicanos. O sea que tiene un doble propósito, que lo pueden comprar y aprender sobre los espacios periféricos, sobre la producción de estos y pues practicar su portugués. Entonces, no nos queda más que agradecerles nuevamente por continuar aquí e invitarles un brindis que ya está ahí al fondo para que nos acompañen a celebrar pues esta publicación que realmente pues nos costó mucho trabajo, pero que hoy en día pues se puede consultar, ya está disponible en todas las plataformas. Entonces, déjenme nada más para cerrar, voy a hacer la entrega de las constancias. El Colegio de Jalisco otorga la presente constancia a la doctora Valeria Cristina de Oliveira por su participación en la presentación del ebook Espacios Periféricos, Política, Violencia y Territorio nas Bordas da Cidade, Zapopan, Jalisco, 16 de febrero. Del mismo modo, al doctor Moisés Cooper, muchas gracias, y al doctor Matthew Aaron Richmond por su participación en la presentación de este ebook. Y bueno, las constancias van a llegar a sus correos electrónicos, a su email, ¿no? No se preocupen. Y voy a otorgarle entonces la constancia también al doctor Miguel Hernández por su participación. Muchas gracias. Y al doctor José Arturo Durán Padilla. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos e muito obrigada, meninos. Eu estou com muitas saudades de vocês. Isso. Tchau. Tchau. Até mais, gente. Obrigada.